Hola, buenas noches. ¿Me escuchan o no me Hola. escuchan? Ah, sí me escuchan. Oiga, hay poquitos, parece que tienen frío hoy día. ¿Ah? Tenemos poquitos, poquitos, poquitos. Pocos pero buenos. Ya, vamos a comenzar en honor al tiempo con la clase de hoy. Y vamos a ir viendo un poco. Ya, nosotros, este es el segundo ciclo. Nosotros estamos viendo lo del texto argumentativo, ¿verdad? Y veíamos que el texto argumentativo tiene por propósito general influir, en este caso, en el receptor, ¿cierto? Eso lo vimos la clase pasada, ¿ya? Y veíamos que en este caso el texto argumentativo es un texto no literario, ¿cierto? Que tiene por propósito influir en el receptor y que nosotros tenemos que ir trabajando también en torno a las opiniones que el receptor nos da. Vimos que él tenía tres propósitos específicos: convencer, persuadir y disuadir, y esos propósitos tenían relación también en el fondo tenían, no los encuentro aquí ya, que tienen relación con los argumentos, y decíamos, por ejemplo, que si el argumento era afectivo emotivo, el propósito era persuadir; si el argumento era lógico racional, el propósito iba a ser convencer; y si el texto decía no hagas, entonces iba a tener por propósito disuadir. Eso estábamos viendo. Vimos también los em, la lectura, ¿cierto? El proceso de la lectura, los momentos de la lectura, el antes, durante y el después. Y dijimos que lo más importante de todo es entender bien las preguntas y analizar. Y eso se realiza antes de la lectura. Y a partir de allí, después, durante la lectura, voy identificando el tema en el primer punto seguido y ahí lo voy trabajando. Y al final hago un monitoreo de lo que yo entendí. Entonces, en función de aquello, vamos a trabajar nosotros con este texto que nos quedó pendiente de la clase pasada, y espero así con harta fe alcanzar a ver un poco del Power que les mandé para esta clase. ¿Ya? Entonces, dijimos que antes de la lectura yo leo las preguntas, y también antes de la lectura yo identifico qué tipo de texto voy a leer. ¿Por qué razón? Porque yo, al momento de identificar qué texto es el que voy a leer, voy a determinar también una estrategia de lectura, porque tengo que tener claro que no todos los textos se leen igual, ¿ya? Entonces, hay textos que se van a leer, se van a buscar. En este caso, lo que yo voy a buscar van a ser los argumentos y la tesis, porque estoy leyendo un texto argumentativo. Entonces, antes de la lectura, ¿qué es lo que voy a hacer? Dice acá: COVID-19, ¿por qué es importante el uso de la mascarilla? En este caso yo voy a decir, este es un texto no literario, ¿cierto? Y además puedo identificar el tema también del cual me están hablando. En este caso, ¿cuál va a ser el tema? ¿De qué o quién se habla en el texto? El texto me responde que se habla del COVID-19. Por lo tanto, ¿este texto lo leímos o no lo leímos la clase pasada? No, Tengo... No, ya. Gracias, Claudia. Entonces aquí, en este caso, nosotros estamos hablando aquí del COVID. Ese sería el tema del texto y lo vamos a ir ya determinando. Entonces tengo aquí que este es el tema y por eso lo fuimos subrayando. Yo voy definiendo mi estrategia. Como sé que este es un texto argumentativo, tengo que buscar eh,
la tesis, tengo que buscar los argumentos propios del texto. Luego, antes de leer el texto, todavía fíjense que no hemos leído nada del texto, yo voy y analizo las preguntas. ¿Por qué analizo las preguntas? Las preguntas las analizo para poder saber qué información es la que yo tengo que buscar cuando vaya a leer, y así voy priorizando y voy descartando, en este caso, información que a mí no me sirve, sino que me baso, pongo atención solamente en la información que es importante. Entonces, es un texto no literario y ahora vamos a hacer el análisis de las preguntas. Dice, lea el siguiente texto y a partir de él resuelva las actividades. Primero, la primera pregunta dice, ¿cuál es el tema del texto? ¿Qué es lo que me está pidiendo que tengo que buscar en el texto? Para ir subrayando, ¿qué tengo que buscar? ¿De acuerdo con la pregunta? Aquí necesito El que vayan tema. participando. Ya, entonces tengo que buscar el tema, ¿cierto? Y yo ya lo encontré, ¿o no? ¿Lo encontramos o no en el El título? COVID. El COVID-19. Entonces aquí, incluso antes de la lectura, yo voy respondiendo. Después dice, ¿cuál es la idea central del texto? ¿Qué es lo que tengo que buscar? Entonces aquí en este caso, ¿de qué o quién se habla? ¿De qué o quién se... Entonces aquí se habla del COVID-19 y eso es lo que tengo, ya lo tengo claro, tengo lista la respuesta. Después dice, ¿cuál es la idea central del texto? ¿Qué es lo que tengo que buscar en el texto según la pregunta 2 para subrayar? La tesis. Pero no me está diciendo eso la pregunta 2, me está La idea. diciendo otra cosa. La idea central, ¿ya? Acuérdense que las preguntas son las que me dan a mí las instrucciones que me van a ir dando las indicaciones. Y la idea central del texto yo la voy a obtener preguntándole al texto, porque la lectura es un proceso de diálogo. ¿Qué se dice de ese algo o alguien? ¿Ya? Entonces, en este caso, ahí yo al responder esa pregunta voy a saber de qué se trata, cuál es la idea central. Por lo tanto, yo primero identifico el tema. Siempre tengo que ir identificando el tema. Y el tema siempre va, o sea, generalmente está en el título o en el primer párrafo antes del primer punto seguido. Y con el tema yo puedo identificar la idea central. Después dice, explique por qué el texto es argumentativo. ¿Qué es lo que tengo que hacer acá entonces? Tengo que explicar, ¿cierto? O sea, decir por qué. En este caso, el texto es argumentativo. ¿Por qué es argumentativo? Y a partir de allí, ¿qué es lo que tengo que saber yo? Tengo que tener claro cuáles son las características del texto expositivo, cuál es la estructura del texto, cuáles son los propósitos que tiene. Y si a partir de allí, si yo encuentro eso en el texto, entonces puedo fundamentar si es o no argumentativo. Después dice, ¿cuál es el propósito del texto? ¿Qué me están pidiendo en esta parte? ¿Qué es lo que tengo que buscar? Y la El pregunta, propósito. el propósito, subrayo. ¿Cuál es el propósito? Y de aquí me dan una pista, me dicen que puede ser convencer, persuadir, disuadir. Y explique empleando los contenidos estudiados. Entonces, no solamente tengo que decir el, el propósito, sino que además tengo que decir por qué. Y aquí tendría que buscar qué es lo que quiere lograr el texto, cuáles son los tipos de argumentos, ¿cierto? Y tengo que decir por qué. Y además, para reforzar, tengo que dar un ejemplo. ¿Por qué se hace así? Porque como estamos viendo el texto argumentativo, usted también tiene que aprender a argumentar. Después, en el ejercicio 5, dice, ¿cuál es la tesis del texto?
¿Cuál es la tesis del texto? ¿Qué es lo que tengo que buscar en el texto de acuerdo a esta pregunta? La tesis. La tesis. Entonces subrayo y pongo aquí que lo que tengo que buscar es la tesis. Después, en el ejercicio 6 dice, identifique la estructura general del texto. Introducción, desarrollo y conclusión. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que identificar, tengo que marcar, ¿cierto? ¿Qué tengo que identificar? De acuerdo a la pregunta 6. La estructura general. La estructura general. Como está diciendo por ahí su compañera, tengo que marcar la introducción, el desarrollo. Y después la conclusión. Muy bien, Paulina, muy bien. ¿Ya? Y después dice, explique. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que explicar. ¿Qué tengo que explicar? Dice, explique por qué son importantes los textos argumentativos en nuestras vidas. ¿Ya? Entonces, ¿qué subrayo? Explique por qué son importantes los textos argumentativos. ¿Qué son importantes? ¿Qué cosa? Los textos. Importantes, los Aquí, textos argumentativos. claro, aquí nosotros nos basamos solamente en aquello que nos está haciendo la pregunta. Entonces, una vez que yo hago todo esto, o a partir de lo que nosotros estudiamos, tenemos que explicar, ¿cierto?, la importancia que tienen los textos argumentativos, pensando en la información que entregan, en los propósitos que tienen, ¿cierto? Ahí yo puedo decir por qué son importantes los textos argumentativos. Ahora, ¿qué significa la palabra explicar? Que aquí está dos veces. Explicar significa hacer entender a otro algo que yo sé. En términos sencillos, eso es explicar. Entonces, cuando a ti te están pidiendo, a uno le están pidiendo una explicación, en el fondo es hacer que el otro entienda aquello que yo ya sé. Y esa explicación yo la voy a dar a través de ejemplos, a través de argumentos, a través de explicaciones, ¿verdad? Para simplificar algo. Entonces yo de manera simple, con ejemplos, con explicaciones, le tengo que decir a la otra persona cuál es la importancia o por qué los textos argumentativos son importantes. Y acá tengo que decirle a la otra persona por qué, con ejemplos, con explicaciones, ¿cierto? Con fundamentos, decirle por qué el texto es argumentativo. Entonces, explicar es hacer entender al otro algo que yo ya sé, ¿ya? Cuando usted responde a estas preguntas, atención acá, es importante esto, porque usted también va a tener que responder preguntas de desarrollo, ¿cierto? Los que dieron la prueba el año pasado, ¿se acuerdan de eso? ¿Verdad? Entonces es súper importante que yo sepa responder las preguntas de desarrollo, ¿ya? Y sepa hacia dónde van dirigidas. Y la directriz en este caso la da la pregunta. Es importante que yo la responda porque por último, si la pregunta tenía, no sé, pues 3 puntos, yo respondí la mitad, voy a tener 1,5 puntos, voy a tener 2 puntitos. En cambio, si lo dejo en blanco, no, pues, no voy a tener ningún punto. Y a veces las preguntas que más valen son las de desarrollo y son varias. Así que tenemos que aprender a explicar, a dar a conocer nuestra postura frente a lo que se nos está preguntando, porque esas preguntas así después en la prueba van a aparecer. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar acá en el texto? Tenemos que identificar el tema, que ya lo identificamos, que dijimos que era el COVID. Tenemos que identificar la idea central. Tenemos que decir por qué el texto es argumentativo. Tenemos que determinar el propósito que tiene, ¿cierto? A partir de los tipos de argumentos que el texto nos va a ir presentando. Tenemos que decir cuál es la tesis o idea que se defiende en el texto, identificar la estructura general y explicar la importancia de los textos argumentativos en nuestra vida. La última pregunta, no, obviamente no va a estar en el texto, ¿cierto? Es algo que yo tengo que explicar por qué. A partir del conocimiento que yo tengo que elaborar esa explicación. Ya, entonces, analicé las preguntas. Tengo claro en mi cabeza que tengo que identificar tema, idea central, explicar por qué argumentativo, buscar la tesis, ¿cierto? Identificar la estructura y el propósito específico. Ahora recién comienzo a leer, porque ahora ya sé cuál va a ser mi estrategia y cuáles son los datos que yo
voy a buscar en el texto que a mí me sirven para responder estas preguntas. Y aquello que no me sirva, yo lo voy a pasar por alto. Entonces, ahí tenemos nosotros la primera parte de la estrategia. Y ahora vamos al durante la lectura, ¿cierto? Perdón, pero los ojos los tengo cansados. Ya, entonces, después vamos al durante la lectura. Ya sabiendo lo que estamos buscando, vamos a poner acá una ayuda a memorias. Vamos a poner uno aquí. Y el otro lo vamos a poner a este lado. Como no tenemos la desventaja de la ausencia de la guía, yo no los estoy viendo, entonces los vamos a poner acá. Ya, entonces, ¿qué tenemos que buscar? Tenemos que buscar, ¿se acuerdan o no? O yo nomás me acuerdo. Tenemos que buscar la estructura. Tenemos que buscar el propósito. Tenemos que buscar la estructura, el propósito, ¿qué más? La tesis. Y tenemos que explicar por qué el texto es argumentativo. Entonces, explicar por qué es argumentativo. Perfecto. Vamos viendo entonces. Estructura, propósito. ¿Se nos queda algo, no? Ah, nos falta la idea central. Ujú. La idea central. Vamos entonces al texto. Dice COVID-19, ¿por qué es importante el uso de la mascarilla? Doctora Paola Salas, académica, Universidad de La Serena. En este caso, como este es un texto argumentativo y esta es una experta, la mención de la persona nos sirve como respaldo. ¿Respaldo de qué? Respaldo de que la información es verdadera, de que la información es correcta y de que está dada por un experto. Entonces, esto sería respaldo de un experto. Porque como se está hablando del COVID y ella es una doctora que es académica de universidad, entonces se supone que ella sabe de lo que se está hablando, maneja el tema. Ya, vamos bien. Se dice, la Organización Mundial de la Salud, OMS, tras los nuevos estudios científicos respaldados por el Centro para el Control de la Prevención de Enfermedades, ha comprobado ha comprobado el uso de mascarilla como una forma de prevención de la expansión del virus. ¿Qué virus? El virus del COVID. Entonces, ¿para qué sirve la mascarilla de acuerdo con el texto? ¿Por qué se recomienda o se recomienda todavía el uso de la mascarilla? ¿Qué es lo que hace la mascarilla según el texto? Una forma de Previene. prevención de expansión del virus. Ya, ahí tenemos entonces el uso de la mascarilla, entonces sirve para prevenir la expansión, o sea, el contagio. Y cuando citamos a la Organización Mundial de la Salud y al Centro para el Control de la Prevención de Enfermedades, ¿qué eran estos? La Organización Mundial de la Salud, ¿quién es? ¿Es cualquier cosa o no? No, la Organización Mundial de la Salud, la OMS. Un ¿Qué experto. es? Es un experto. ¿Y el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades? También nos ¿Qué sirve de es? respaldo. Es un experto y también es un respaldo. Ambos son respaldos entonces. Entonces, ¿qué nos están diciendo? Que la mascarilla como forma de prevención no es cualquier cosa, sino que los expertos ya lo aprueban. Por eso está, en el fondo, está respaldado. Después dice,
Entonces, la Organización Mundial de la Salud, tras los nuevos estudios respaldados por el Centro de Control de Enfermedades, ha recomendado el uso de la mascarilla como una forma de prevención de la expansión del virus. Esto ocurre en estos momentos porque, según nos explica la especialista Paola Salas, la tasa de infectibilidad del virus ha crecido. Hace poco se establecía que por cada persona positiva existía la posibilidad de que se infectaran 3 personas más. Los estudios hoy han evidenciado que esta posibilidad, que esta propagación, dado lo explosivo del contagio, sea mayor, habiendo estudios señalan que señalan incluso un promedio de 15 personas contagiadas por un infectado. A esto se suma la que la tasa en promedio de crecimiento ha ido en aumento. Y en nuestro país existen zonas como la Araucanía en las que este ha sido demasiado agresivo. Otro factor que influye es que no se conoce la cantidad de contagiados asintomáticos que pueden estar expandiendo el contagio. ¿Cuál es la diferencia entre el primer párrafo y el segundo párrafo a nivel de contenido? Por ejemplo, una da detalles, la otra no, una explica, la otra no, uno profundiza y el otro no profundiza, solamente menciona. A ver, No desarrolla la idea central. ¿en cuál se desarrolla el central? Vamos a enumerar los párrafos. Vamos a poner este número 1 como para hacer más fácil, ¿cierto? Y este sería el número 2. Entonces, usted me dice que está, Andrés, me dice que está desarrollando la idea central, ¿cierto? Si está desarrollando la idea central, en el primer párrafo, ¿la desarrolla o solo presenta el tema que va a tratar? Solo Solo lo presenta el presenta. tema. ¿Ya? ¿Y qué parte de la estructura se preocupa de la presentación del tema? Aquí le voy a soplar. Tenemos la introducción, La tenemos, introducción ya, por lo tanto, el párrafo 1, ¿a qué aspecto de la estructura corresponde? a la introducción. A la introducción, me lo hice como pregunta, pero hizo una muy buena observación, Juan. Ya, entonces, tenemos en este caso que la introducción entonces estaría dada por el párrafo 1. ¿El párrafo 2 me sirve como introducción o no? ¿Sí o no? Como desarrollo, ¿Por qué sirve como desarrollo el párrafo 2? Muy bien. ¿Qué empieza a dar? ¿Sigue hablando de generalidades o está dando más detalles? No, ¿Está no, no siendo está más, dando más detalles. Está cierto? dando que nos explica de alguna forma cómo se está propagando. Exacto. Este texto está tomado de los textos que se producían el año de la pandemia, ¿ya? Es como de esa época. Entonces, esto ocurre en estos momentos y eso, del uso de la mascarilla, ¿verdad? Porque según nos explica la especialista Paola Salas, la tasa de infectividad del virus ha crecido. Ahí me pone la idea de por qué yo debo usar la mascarilla. Hace poco se establecía que por cada persona, ¿cómo probamos que esta infectividad, este poder contagioso de infección ha aumentado? Y aquí me dice, hace poco se establecía que por cada persona positiva existía la posibilidad de que se infectaran 3 personas más, 1 por 3. Los estudios hoy están evidenciando que esta propagación, esperen, me perdí. Que esta propagación, dado lo explosivo del contagio, sea mayor, habiendo estudios que señalan incluso un promedio de 15 personas contagiadas por un infectado. O sea, hay uno que está enfermo y ese enfermo contagia a 15. ¿Qué es lo que está haciendo entonces? Está dando explicaciones, ¿cierto? A esto se le suma que la tasa en promedio de crecimiento ha ido en aumento. Y en nuestro país existen zonas como la Araucanía, en las que este ha sido demasiado agresivo. ¿Qué es lo que ha sido demasiado agresivo? ¿De qué estamos El virus. hablando? Del virus, ¿cierto? Otro factor que influye es que no se conoce la cantidad de contagiados asintomáticos que puedan expandir
que puedan seguir expandiendo el contagio. Luego dice, la nueva evidencia, parece que ese nomás es el texto, sí. Ya, después dice abajo, la nueva evidencia señala la agresividad más alta. Por eso hay que tomar medidas más extremas. De ahí que la Organización Mundial de la Salud recomendara ahora el uso de mascarilla para toda la comunidad, señala la doctora en salud pública. Entonces, aquí, ¿agrega dato o está cerrando el texto, el tema de la conversación? Está dando una Arriba nos conclusión. está dando una conclusión. Por lo tanto, es bien pobre la conclusión, pero la conclusión estaría en el párrafo 3. ¿Cómo nos queda entonces la estructura? Introducción, párrafo 1, desarrollo, párrafo 2 y conclusión, párrafo 3. ¿Hay alguien que no esté de acuerdo, que no haya entendido este ejercicio? Ya, entonces, ¿cuál es el propósito que tiene el texto? Convencer. Ya, ¿por qué el propósito es convencer, Claudio? Que no está entregando datos de la propagación de la enfermedad y lo está tratando de convencer de que usar la mascarilla. Exacto, nos está tratando de convencer, nos entrega datos, ¿cierto? Por lo tanto, ¿a dónde apunta? ¿A la emoción o apunta a la razón? A la A la razón. lógica, ¿cierto? A la razón. ¿Y se acuerda cómo se llamaban esos tipos de argumentos o no? Yo le voy a soplar. Se llaman lógico racional. Uy, se me corrió el dedo. Lógico racionales. Y se perdió acá. Ya, entonces, está buscando, ¿cierto? Está usando argumentos lógicos racionales. ¿Tenemos una tesis aquí, sí o no? ¿Cuál sería la tesis? En este caso no es muy Defender el uso de debatible. la mascarilla. Eso es. Entonces aquí la tesis sería el uso, que siempre la mascarilla hasta el día de hoy, ¿cierto? Ha generado eh, problemas, así como que hay gente que no está de acuerdo, que no le gusta, que molesta, ¿cierto? Ha generado, desde el inicio generó polémica. Entonces, tiene tesis, tiene argumentos lógicos racionales, tiene estructura, tiene introducción, tiene desarrollo, tiene conclusión. ¿Es subjetivo o no es subjetivo? ¿Aparece la postura del autor, sí o no? ¿Qué quiere el autor? La autora en este caso, la persona de la que se está hablando. ¿Qué le está diciendo? Convencer. Desde su punto de vista, ¿qué tengo que hacer yo? Usar la mascarilla. Y eso entonces está siendo subjetivo, ¿no? Si es una recomendación, ¿cierto? La recomendación en este caso es usar la mascarilla, ¿cierto? Esa sería la recomendación que nos está dando la experta. La experta nos dice que la recomendación va a ser usar mascarilla. Pero otra persona podría decirle que no, pues que está equivocada, si al final vivimos en un país libre, ¿ya? Pero está siendo subjetivo, ¿por qué? Porque al momento de hablar de la mascarilla y decir que es lo mejor, también nos está mostrando su punto de vista, ya el punto de vista personal que está teniendo en este caso. Ahora, ¿vamos claro hasta acá? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta?
Ninguna. Ninguna, ningunita. Ya. Sigamos entonces. Pregunto yo ahora. ¿Por qué entonces el texto es argumentativo? ¿Podemos afirmar que el texto es argumentativo? ¿Sí o no? Sí, ¿Por qué? A ver. Porque tiene introducción, desarrollo y conclusión. Ya cumple con la estructura general. ¿Qué otra cosa más tiene? Miren ahí, pues está todo marcado. ¿Tiene argumentos? sí, nos entrega Sí, datos. ya entrega datos, tiene argumento lógico racional. Entonces tenemos acá, vamos a ir respondiendo entonces. Aquí. ¿Por qué es argumentativo? Dijimos, tiene la estructura, cumple con la estructura general. Ya, tiene argumentos. ¿Cuál es el propósito que tiene? Convencer. Ya, tiene argumentos y su propósito es convencer. Tiene argumentos, su propósito es convencer. Vencer. Ya, ¿qué otra cosa más tiene? Tiene datos. Tiene datos, tiene respaldos. Entonces, vamos arriba. ¿Cuál sería en este caso la idea central? ¿Qué se dice del COVID-19? ¿Qué se habla de él? Es un virus que se puede propagar si no usamos la mascarilla. Ya, que está súper buena la síntesis. Entonces se dice que es un virus que se puede propagar Que su y, propagación va en alza. y también, ¿cierto? Si no se usa la mascarilla. Y para evitar que siga la propagación creciendo, que es lo que yo tengo que hacer de acuerdo con el texto, El usar, uso de la mascarilla. ya, entonces un virus que se puede propagar, que si no se usa una mascarilla. Entonces también otra forma de sintetizarlo sería de que evitar la propagación del virus, lo vamos a escribir como lo dijo su compañero. Otra forma de decirlo, porque hay diferentes formas de decirlo, ¿cierto? Evitar la propagación del virus usando mascarilla. ¿Ven? Entonces ahí ya tenemos otro. Estamos hablando del COVID-19, específicamente cómo prevenirlo a través del uso de la mascarilla. Dijimos que era argumentativo, sí, porque tiene tesis. ¿Es subjetivo? ¿Es la opinión de la autora o no? ¿Aparece la opinión de la autora en algún caso? ¿O de la entrevistada? Sí, De la entrevistada, no de la autora. Sí aparece. Entonces, como aparece la opinión de la entrevistada, el texto va a ser subjetivo. Esta falta, ¿cuál es el propósito del texto? Escríbanla en su cuaderno y después yo les voy a pedir que me la lean. A ver, ¿cuál es el propósito del texto? Que convencer. tiene ya convencer. ¿Por qué convencer? Ya usted me dicta y yo anoto. Usted me dice que el propósito es convencer. Convencer del uso de la mascarilla Ya, convencer. para evitar la propagación del virus. Ya, entonces convencer de hacer uso de la mascarilla para, Según la recomendación de expertos. exacto, para evitar la propagación del virus, ¿cierto? Y esto
lo hace por recomendación de expertos. ¿Ya? ¿Y los argumentos de qué tipo son? Con argumentos lógico-racionales o afectivo-emotivos. Lógico Lógico racional. racional. Ya, argumentos lógico-racionales. Entonces, ahí tenemos el ejemplo. Y podemos poner el ejemplo acá cuando dice a ver, ya que la agresividad del virus es mayor, que hay que tomar medidas extremas, o también puede decir que ahora el contagio es mayor, que el promedio de crecimiento ha aumentado. Ahí tenemos un ejemplo para corroborar que estos argumentos son lógicos racionales. Después, ¿cuál es la tesis del texto? Defender el uso de la El mascarilla. el uso de la mascarilla. Muy bien, defender el uso de la mascarilla. Y después dice, la estructura general ya la tenemos. Y esta es de ustedes. Esta la tienen que ustedes fundamentar. ¿Ya? Entonces, ¿son importantes los textos argumentativos, sí o no? ¿Y por qué? Eso es lo que tiene que decir usted. ¿Son importantes, sí o no? A ver, ayúdenme. Sí, Da lo mismo. ¿Y por qué sí, son nos ayudan a tomar importantes? decisiones. Mira, qué buena respuesta. Sí, porque... Uy, le puse. Ya. Sí, porque nos ayudan a... Siempre que usted responda, tiene que poner el enlace. No repita la pregunta, sino que diga sí y por qué. Ya a veces a usted le ponen el cuadrito que va a tener que marcar. En ese caso, usted empieza diciendo por qué. Y ahí al usar un conector igual da información de otra cosa. ¿Ya? Entonces, ayudan a tomar decisiones, ¿cierto? Informadas. ¿Por qué otra cosa más son importantes los textos argumentativos? Nos ayudan a tener conocimiento de ciertos temas. A profundizar, ¿cierto? Nos ayudan a tener conocimiento. Pero yo siempre voy a estar de acuerdo con lo que dicen los textos, ¿o no? No, No, ¿no es cierto? Entonces también nos van a permitir otra cosa, ¿cierto? También nos van a permitir un poco debatir. discutir, debatir, ¿cierto? Entonces, es importante que nosotros como sociedad tengamos la posibilidad de leer texto argumentativo, de elaborar texto argumentativo, porque sabemos que nosotros lamentablemente no en todas las sociedades en la actualidad se puede hacer esto, po. Hay sociedades en las que no se puede. ¿En qué sociedades no se puede construir texto argumentativo? ¿Se le ocurre un ejemplo, no? En las que dar la opinión es peligroso, pero peligroso, peligroso, así que podéis terminar muerto, preso, no sé. Sociedades Hay- con dictadura. Claro, las sociedades que son dictatoriales, ¿verdad? Ahí yo no puedo argumentar, pues no hay libertad de expresión. Entonces también el texto argumentativo me ayuda a eso, ¿cierto? Como un poco a promover la libertad de expresión y a dar a conocer también mi forma de pensamiento, y eso también me va a permitir conocer a otras personas y ir también aunando criterios con otros, estableciendo vínculos, estableciendo también algunos procesos comunicativos que también son importantes para nosotros los seres humanos, ¿cierto? Que es el vincularnos con los demás, ¿cierto? Y también yo tengo claro que, pucha, van a haber algunas veces que voy a estar en absoluto desacuerdo con lo que el texto dice, pero igual me sirve como información, como dijo usted, Andrés delante.
Ay, lo cerré. Antes de haberlo cerrado, tendría que haber preguntado. ¿Dudas respecto a lo que hemos visto hasta ahora? Algo que no se haya entendido, que no haya quedado suficientemente claro. Antes de pasar al PPT, no crean que los voy a soltar antes, porque me quedan preciosos 17, no, sí, 17 minutos. Ya. Si hay silencio, yo admito que no hay dudas. O sea, asumo, no admito. Vamos acá. Este es el PowerPoint de la clase de hoy. Entonces, vamos a verlo desde aquí. Ya. ¿Qué vamos a ver ahora? Nosotros vamos a hablar de la publicidad, ¿ya? Y como ustedes, como nosotros ya hemos venido hablando de la publicidad, yo quiero preguntarle a ustedes, o sea, hemos venido hablando del texto argumentativo. ¿Cuál creen ustedes que es la relación entre la publicidad y el texto argumentativo? ¿Tiene alguna relación? ¿O cómo se relacionan? Datos, entregan datos. Ya, entregan datos. ¿Y qué quiere hacer la publicidad, por ejemplo, cuando usted le ofrecen un crédito, le ofrecen un Persuadir, auto? convencer. Ya, Vender un producto. vender un producto, ¿cierto? Por lo tanto, igual la publicidad va a entregar ciertos argumentos. Y a veces más que argumentos, la publicidad va a entregar falacias también. Entonces ahí nosotros tenemos que tener cuidado y ver si es que lo que nos están diciendo, qué tan válido es, o simplemente busca un resultado, que en este caso es vender un producto o un servicio. Entonces vamos a hablar nosotros de eso. Vamos a hablar de la publicidad. Y vamos a ir viendo en qué consiste la publicidad y lo vamos a distinguir de la propaganda. ¿Ya? La publicidad, ¿qué es lo que busca? Busca un beneficio monetario, o sea, tiene fines de lucro. ¿Y qué es lo que hace la publicidad? Ofrece a las personas a través de texto argumentativo, ¿cierto? Y también a veces de texto positivo, o sea, acerca de datos que te va entregando, ofrece bienes y o servicios a las personas que reciben estos textos. ¿Cuál es la diferencia entre un bien y un servicio? Pregunta para ustedes. Por ejemplo, yo El tengo bien un... es algo material y el ¿Ya? servicio es algo, ¿cómo explicarlo? Dame un ejemplo. Eso es más Eh, fácil. Como un servicio telefónico, no es material, pues. Claro, y no es mío, ¿cierto? Claro, claro. Claro, en cambio el bien yo lo compro y es mío. El teléfono celular yo lo compro, un bien es mío, me quedo con él. En cambio la compañía telefónica o de internet no es mía. Yo pago por lo que ellos me ofrecen. Entonces esa es la diferencia, que yo pago por utilizar aquello que ellos me ofrecen, pero no es mío. El teléfono, ¿qué más? ¿Qué servicio? Cuando voy al doctor, ¿estoy un bien o un servicio? O al odontólogo, Servicio. un servicio, ¿cierto? Cambio, cuando me compro algo para mí, estoy en un bien, frente a un bien. Entonces la publicidad se encarga de eso. ¿Qué es lo que busca? Busca ganar platita, ¿cierto? Ofreciéndonos bienes o servicios. ¿Cómo hace esto? Y aquí es donde viene la parte de la no argumentación o de los problemas argumentativos en el fondo. ¿Cómo hace eso? Lo hace mediante la utilización de estereotipos. Y aquí viene la pregunta mía del millón. ¿Tienen claro lo que significa estereotipos? ¿Qué quiere decir en este caso estereotipos? ¿A qué se refiere la palabra estereotipos? ¿Ustedes qué están viendo en Clasificar a la las pantalla? personas. Clasificar a las personas. ¿Qué están viendo en la pantalla ahora? Están viendo dos cosas. Ustedes también están viendo dos cosas en la pantalla, ¿cierto? El texto que estábamos viendo delante y el que estoy ahora. Sí, está la diapositiva en la página número 1. Ya voy a cerrar el otro. Ahí se cerró. Voy a abrir. No sé qué hice. Ya. Y acá, uy, hice algo. Dejar de compartir. Ya, aquí sí. Ahora. Ya, ahí sí. Ahí desapareció el otro. Ya, entonces. Los estereotipos. Estábamos hablando de los estereotipos. Entonces, vamos a hablar de qué es, en este caso, un estereotipo.
existen dos conceptos que nosotros utilizamos siempre y que la publicidad utiliza mucho, muy a menudo, ¿ya? Y nosotros también los vamos utilizando y no nos damos cuenta a veces de que los estamos utilizando. Y esos conceptos tienen que ver con los estereotipos y los prejuicios, ¿ya? Entonces, tenemos por un lado los estereotipos. ¿Qué son los estereotipos? ¿Se alcanza a ver lo que estoy proyectando o está muy pequeño? Ahí alcanza. Ya. Entonces, tenemos acá en este caso los estereotipos. Los estereotipos son generalizaciones. ¿Qué significa que sean generalizaciones? Que son ideas que van a todas las personas, pero sin tener una base, ya sin tener una base precisa respecto de aquello que estoy pensando. Entonces, ¿qué es lo que se hace en el fondo? Se dice, son generalizaciones de un grupo de personas. Los estereotipos siempre van dirigidos a un grupo de personas, ¿ya? Al grupo, no a la persona en sí misma como un individuo único, como un individuo diferente del resto, sino que yo, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a igualar ese grupo, ¿ya? Lo igualo, digo que tienen las mismas características, o sea, los meto en el fondo todos dentro del mismo saco. Eso es un estereotipo, ¿ya? Generalmente, mayoritariamente los estereotipos son negativos. Entonces, ¿qué es lo que yo voy haciendo? Voy clasificando a la persona de acuerdo a su lugar de procedencia y voy dividiéndolo. Entonces voy diciendo, ya tengo los estereotipos sociales y los divido. Los ricos, los pobres, la clase media. Todos los ricos se supone que los ricos son trabajadores, es gente que sale adelante, en cambio los pobres son flojos, son pobres porque quieren, son flojos, son deshonestos, qué sé yo. La clase media es trabajadora y es la clase que es un poco arribista, porque en realidad no es clase media, sino que se las da nomás. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos haciendo? Vamos generando un juicio de las personas a partir de estas ideas, pero no tenemos un fundamento para decir eso, sino que nosotros le estamos generalizando y estamos diciendo que todos los ricos son así, que todos los pobres son así y que todos los de clase media son de esta manera. Entonces, ahí, ¿qué es lo que estamos utilizando nosotros? Estamos utilizando un estereotipo, ¿ya? También, y en este caso específicamente, un estereotipo social. Y también el estereotipo social también tiene que ver con otra cosa, con el lugar de procedencia. Por ejemplo, cuando la gente o el lugar de donde uno viene, el lugar que uno habita. Por ejemplo, no sé si han escuchado ustedes cuando en las mismas noticias de repente dicen, esta es la zona roja, es un lugar peligroso por la presencia de delincuentes. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Está utilizando un estereotipo social porque está diciendo que en ese lugar, por la procedencia, todas las personas que habitan allí son personas peligrosas y son personas que delinquen. Ejemplo, se me ocurre ahora en Santiago se dice, por ejemplo, que los que viven en La Pintana son toda gente que es narcotraficante, que es delincuente y qué sé yo. Entonces se generaliza a un grupo de personas, se le dan características en donde decimos que todos son iguales, pero sin tener nosotros la prueba de eso. Y ahí estamos hablando de un estereotipo, siempre al grupo. Hay otra forma más de dividir. Yo puedo dividir a partir de el pueblo de origen de la persona. Y cuando yo los divido o los califico de acuerdo al pueblo del que proceden, el pueblo, no el lugar, ¿ya? El pueblo de pertenencia, eh, que es diferente al resto de la sociedad, entonces yo voy a hablar de los estereotipos étnicos o raciales también, ¿ya? Y ahí yo puedo decir, por ejemplo, ya, los gitanos son pillos,
son todos píos, entonces por lo tanto no hay que hacer negocios con ellos. Los mapuches son de tal forma, los judíos son de tal otra. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Que sin conocer, sin saber nada en realidad de esas personas, yo voy dándole esta característica, este concepto de generalización. Después tenemos los sexistas, ¿ya? Y también vamos a tener los de género, que no son lo mismo, ¿ya? Los de género tienen que ver con el rol social. El sexista tiene que ver con que lo femenino es inferior a lo masculino. ¿Cómo se ve eso, por ejemplo, cuando se dice eh, que las mujeres son más débiles que los hombres, que las mujeres somos más lloronas, en cambio los hombres son más fuertes? Entonces ahí estamos usando nosotros un estereotipo sexista, ¿ya? Y cuando nosotros decimos, por ejemplo, el rol social, cuando hablamos, por ejemplo, de que los hombres son los que mantienen la casa y las mujeres cuidan los hijos y las mujeres crían, estamos hablando del rol que cumple cada uno, ¿ya? No que uno está por sobre el otro como en el sexista, sino del rol. Entonces decimos que en este caso las mujeres están para esto y los hombres están para esto otro. Por lo tanto, ahí, ¿qué estamos usando? Un estereotipo de género. ¿Cuál es la relación con la publicidad? Que la publicidad utiliza estos elementos, ¿ya? Y los va repitiendo y nosotros también los vamos a ir repitiendo con ellos también. Ya están también los estereotipos de belleza, que los estereotipos de belleza son las características que tiene que tener una persona para poder ser calificado como bello o no bello, bella o no bella. Entonces hay una serie de estereotipos, pero siempre, siempre, chicos, chicas, van a apuntar al grupo de personas. ¿Dudas hasta acá? Antes de pasar al otro concepto. Ya, luego, a partir de los estereotipos van a surgir los prejuicios, ¿ya? La palabra, el prefijo pre, significa antes de. Por lo tanto, el prejuicio es un juicio adelantado, antes de, adelantado y sin fundamentos hacia una persona, hacia una persona, pero por el grupo al que pertenece, por el grupo al que pertenece. Esa es la diferencia, ¿ya? Entonces, este sería como la consecuencia del estereotipo. Supongamos que yo digo, supongamos que yo digo aquí, en este caso, un prejuicio. El sexista. Se cae el chiquillo, el niñito, se cae. Y el adulto a cargo, puede ser cualquiera, ya el adulto a cargo, la persona a cargo, va y le dice al niñito, parece mijito, no llore porque los hombres no lloran. ¿Qué es lo que está haciendo, está usando él? Esa persona está usando un prejuicio, ¿cierto? Porque está sin conocer, sin saber nada del niño o sin tener una justificación. O sea, ¿por qué el niño, por ser niño, no tiene derecho a llorar? Entonces, no hay una justificación allí de lo que está diciendo, no hay un fundamento. Entonces le dice, parece, mijito, que los hombres no lloran. O cuando se cae el niño y dice, oye, no llores si tú no eres niñita. Entonces, ¿qué es lo que estamos usando nosotros? Estamos usando un prejuicio a partir de un estereotipo sexista, en donde decimos que ser niñita es algo malo, es ser débil, es algo que no corresponde en este caso a un hombre,
¿ya? O cuando le decimos a una persona, mira, yo no te voy a dar trabajo porque tú vives en La Pintana y todos los que son de allá son delincuentes y yo no quiero que un delincuente como tú trabaje para mi empresa. Ahí está usando un prejuicio porque está dirigido a una persona en particular. Pero esta idea absurda y sin fundamentos viene de un estereotipo, que es entonces, como esta persona pertenece a ese grupo, es como el resto, como yo creo que es el resto. Pero ¿tenemos fundamentos para decirlo? No tenemos ningún fundamento. Yo lo digo porque lo he escuchado, porque se me da la gana o porque así me lo enseñaron. ¿Se entiende la idea? ¿Captan la diferencia o no? Sí, ¿Sí? Entonces, ahora, ¿cuál es la relación que la publicidad promueve los estereotipos? Los promueve, ¿ya? Por ejemplo, acá, las personas consideradas bellas tienen que tener estas características. Acá, por ejemplo, fíjense aquí, ¿cuál es el estereotipo que se está promoviendo aquí? Está tomando bebida diet y es logró... delgada, ¿Mm? delgada. Ser delgado, ¿cierto? O sea, para tener éxito en tu cosa, en las diferentes situaciones, yo tengo que ser delgado. Y ahí, para eso tengo que, y para lograr esto, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué tengo que consumir? Diet. Una bebida Pepsi Diet, ¿entiendes? Entonces, es lo que te van diciendo en el fondo, porque la publicidad, lo que nosotros tenemos que entender, nos ofrece bienes y servicios, pero en realidad lo que nos vende es la idea de, ¿ya? Por ejemplo, y con esto ya vamos a cerrar la clase, ¿por qué nos ofrece la idea de? Fíjense ustedes los comerciales, somos adultos que sí, ahí lo puedo decir. Fíjense ustedes los comerciales de alcohol. ¿Quiénes toman cerveza? A ver, ¿quiénes son los que toman cerveza en la publicidad? Los Los borrachos. jóvenes, Los jóvenes. Alcohólico. Los jóvenes, pero no te dice que eres alcohólico porque si no tú no vayas a comprar cerveza. Pero todos los que aparecen en los comerciales de cerveza son jóvenes, ¿cierto? La pasan bien, tienen éxito, cumplen con el estereotipo de belleza. ¿Quiénes toman vino en los comerciales? los ancianos, la gente más adulta. Ya, ¿y quiénes toman whisky? Que, los más viejitos. digo yo. Ya, pero son gente de aquí, El que tiene más Los, plata. los los que tienen ricos, más, más, ya. claro. Entonces, Clase ¿qué, no, media también. ¿qué nos están vendiendo? Una idea. La Cuando idea. uno se compra un pantalón, ¿uno se compra un pantalón o se compra la idea esta? ¿Te compras el pantalón porque lo necesitáis o porque sientes que así te vaya a ver bien en general? Por necesidad, yo pienso, pues yo, o sea, por lo menos yo me compré un pantalón porque lo necesito. Pero siempre es así, ¿o no? Sí, sí, nunca veo este tipo Usted no es de... consumidora, pero en general no es así, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Te están vendiendo una idea de a partir de los estereotipos. Y ello en general, no estoy diciendo que sea siempre. Entonces, eso es lo peligroso de la publicidad cuando nosotros no ponemos atención en ella, que van a ir promoviendo en este caso los estereotipos y los prejuicios. Entonces, por eso nosotros tenemos que estar atentos al tipo de recursos que utilizan, si realmente están argumentando o, en caso contrario, están promoviendo ideas que no tienen mucha relación con la realidad. ¿Se entiende la idea, chicos, chicas? Sí, se entiende. Ya, entonces la próxima clase vamos a seguir hablando de la publicidad y de la propaganda y vamos a ir analizando también algunos afiches que yo les voy a mostrar y algunos comerciales. ¿Les parece? Ahora sí termino la clase.
Gracias por su atención y su tiempo, que estén muy bien. Gracias. Buenas Nos noches. escuchamos la próxima Buenas noches, semana. muchas Buenas gracias. noches.